Buenas tardes, soy Grecia Maita, soy terapista infantil. La clase de hoy va a ser bastante corta, pero creo que es importante remarcar ciertos puntos para poder cerrar este módulo de cardio con el manejo de la ventilación mecánica en pacientes con patología cardíaca. Antes de iniciar la clase, es importante recordar que la respiración espontánea se produce por la contracción del diafragma y de los músculos intercostales. Genera una presión intrapleural negativa que crea un gradiente de presión entre la atmósfera y los alveolos, lo cual hace que el aire entre a los pulmones. Básicamente esto significa que la presión espontánea se produce por una presión negativa a nivel del pulmón, ¿sí? Esta presión negativa hace que el aire ingrese a los pulmones y se realice el intercambio gaseoso, lo que es diferente en un paciente que está conectado a ventilación mecánica. Un paciente que está conectado a ventilación mecánica hace el intercambio gaseoso porque el ventilador le da una presión positiva para que el aire ingrese a los pulmones, ¿sí? Partiendo de esta base es que está la diferencia de la interacción cardiopulmonar en un paciente que respira de forma espontánea a uno que está conectado a ventilación mecánica. Hablando un poco de lo que es fisiopatología, en lo que es la circulación sistémica, debemos recordar que el retorno venoso a la aurícula derecha va a depender del gradiente de presión que haya a nivel sistémico, lo que va a producir un llenado lo que produce en realidad un llenado de las venas sistémicas y la aurícula derecha, ¿sí? En una ventilación espontánea, como habíamos dicho antes, al haber una presión negativa, la presión a nivel de la aurícula derecha es baja y esto va a favorecer al retorno venoso y al llenado de la aurícula, por consiguiente también al llenado del ventrículo derecho. En cambio, en una ventilación mecánica, como hay un aumento a nivel de lo que es la presión de la aurícula derecha, va a disminuir de alguna forma también el retorno venoso, ¿sí? En lo que es la fisiopatología de las cavidades cardíacas, los ventrículos son bombas de presión que trabajan juntas en serie y en paralelo, que durante una ventilación espontánea, el aumento del llenado de la aurícula supone un aumento del volumen telediastólico del ventrículo derecho. Eh, Sin embargo, lo que esto va a provocar una desviación del septo interventricular y va a hacer que este se desplace hacia la izquierda, limitando de alguna forma el llenado del ventrículo izquierdo y por consiguiente el gasto cardíaco, produciendo un descenso fisiológico de la presión arterial. Cuando un paciente está conectado a ventilación mecánica, el aumento de la presión intratorácica va a provocar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, lo que va a producir una compresión del ventrículo izquierdo y la disminución del gasto cardíaco. En lo que es la fisiopatología de la circulación pulmonar está dada por los vasos alveolares, que están sometidos a una presión intraalveolar, y a los vasos extraalveolares, que se encuentran en el intersticio. Eh, en la capacidad residual funcional, tiene un efecto neto en disminuir la resistencia vascular pulmonar. Eh, Esto quiere decir que cuando uno va a ventilar un paciente, lo importante es ventilarlo en una capacidad, en su capacidad residual funcional, porque si uno aumenta las presiones a nivel del alveolo, va a aumentar las resistencias de la vasculatura pulmonar y por consiguiente una desmejoría en el intercambio gaseoso, ¿sí? Cuando el volumen alveolar supera la capacidad residual funcional, aumenta la resistencia vascular pulmonar, por consecuencia la compresión de los vasos alveolares. Y esto sucede a la inversa cuando no se alcanza la capacidad residual funcional. ¿Qué quiere decir? Cuando se ventila a presiones mucho más bajas, el alveolo tiende a colapsarse y al colapsarse o producirse una atelectasia a nivel del alveolo, desmejora el intercambio gaseoso. Dentro de los efectos hemodinámicos por cambio de presión y volumen torácico, vamos a hablar los efectos que tiene la presión positiva a nivel de lo que es el gasto cardíaco derecho y a nivel de lo que es el gasto cardíaco izquierdo. Em, los efectos que tiene sobre el gasto cardíaco derecho
se produce un aumento del volumen pulmonar o de la presión intratorácica inspiratoria en ventilación mecánica, lo que va a producir un aumento también a nivel de la aurícula derecha, que puede condicionar que los pacientes con hipovolemia tengan una disminución del retorno venoso, por lo tanto, una disminución de la precarga. Todo esto es que la ventilación a presión positiva va a disminuir la precarga a nivel de la aurícula derecha y va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Esto por un aumento de presión a nivel pulmonar. Al haber mayor resistencia a nivel pulmonar por la presión positiva, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Estos efectos son diferentes a nivel de lo que sucede a nivel del gasto cardíaco izquierdo. La disminución del volumen sistólico derecho supone una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Es decir, que por esa disminución del retorno venoso también va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, aunque esto se va a compensar porque al haber cierta presión a nivel del pulmón, el lecho pulmonar va a dar mayor cantidad de sangre al ventrículo y de alguna forma esto hace que se compense, ¿no? El vaciado del lecho sanguíneo pulmonar va a compensar esto. Y el aumento sostenido de la presión va a mejorar la distensibilidad diastólica, disminuyendo la poscarga del ventrículo izquierdo. No solo hay un efecto de la presión positiva a nivel pulmonar, sino también hay efectos neuroendocrinos secundarios a la ventilación mecánica. Esto se produce por un aumento de las resistencias vasculares pulmonares cuando el paciente presenta acidosis o hipoxemia. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar, es importante evitar el tema de la acidosis y mantener un pH mayor a 740. Cuando tenemos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, no se van a favorecer de una acidosis metabólica, es decir, que uno tiene que tratar de mantener un bicarbonato mayor a 21, un pH mayor a 740, una CO2 entre 35 y 45, y en casos de crisis de hipertensión pulmonar es mejor mantener incluso la CO2 por debajo de 30, ¿no? Esas son las recomendaciones que uno tiene que tener para un paciente que tiene una hipertensión pulmonar. Además, debemos saber que la sobredistensión alveolar conlleva un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, mientras que el de reclutamiento, que es todo lo que llevamos hablando en las diapositivas previas, con su colapso va a llevar a una situación de hipoxemia, que la hipoxemia también va a dar a un aumento del retorno venoso pulmonar. En una situación óptima, el volumen alveolar para que las resistencias vasculares pulmonares estén dentro de valores normales debe constituirse de acuerdo a la capacidad residual funcional pulmonar. En la hipertensión pulmonar se va a intentar mantener un adecuado reclutamiento mediante el empleo de la PEP óptima y se evitará sobredistensión alveolar por volúmenes corrientes altos, ¿sí? Esto tiene que ver con que la PEP óptima en general es entre 4 y 5. Eso es lo que uno debería manejar para un paciente cardíaco en parámetros generales, no en todas las patologías que más adelante vamos a ver las diferencias entre un paciente que tiene un hiperflujo pulmonar, ¿no? Que en este caso sí se utiliza PEP mayor a 5, pero en parámetros generales, hablando de las resistencias pulmonares, se debería usar una PEP de 4 y de 5 y volumen vestidal 6 a 8 mililitros. Lo que son las cardiopatías como tal, en las cardiopatías en las que hay un aumento del flujo pulmonar y de la congestión pulmonar con un cortocircuito de izquierda a derecha, en este grupo entran los pacientes con una comunicación interventricular, con un ductus arterioso pulmonar persistente y una comunicación interauricular. En este tipo de pacientes, la presencia de la comunicación de izquierda a derecha va a suponer un aumento del flujo pulmonar por el aumento de presión, porque en general la presión a nivel del ventrículo es mayor en comparación del ventrículo izquierdo es mayor en comparación a la del ventrículo derecho, va a haber un shunt de izquierda a derecha, lo que va a provocar un aumento del flujo pulmonar respecto al sistémico, con la consiguiente congestión pulmonar, con síntomas de insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen a nivel de las cavidades izquierdas,
que sería el caso de la CIB y del ductus arterioso persistente, o de una sobrecarga de cavidades derechas, que sería una CIA. Dentro de las estrategias ventilatorias para estos pacientes es usar PEP más altas, ¿sí? PEPs de 6, 7, 8, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, y un TI un poco más prolongado. Es importante recordar que el TI prolongado no tiene solo que ver con la relación IE, se refiere a que uno tiene que tomar en cuenta para ventilar un paciente la edad que tiene el paciente, y de acuerdo a la edad del paciente elegir el tiempo inspiratorio que debería tener fisiológicamente, ya eso aumentar 0,5 como para aumentar un poco más el TI, ¿sí? Y otra cosa que tiene que ver con el aumento del flujo a nivel pulmonar es la cantidad de FiO2 que le damos al paciente. Cuando mayor FiO2 damos, hay mayor vasodilatación a nivel pulmonar. Esto significa que deberíamos usar FiO2 que sean bajas para una saturación adecuada de acuerdo a la cardiopatía de nuestro paciente. Los pacientes que tienen un drenaje venoso pulmonar anómalo total, el retorno venoso pulmonar drena a la aurícula derecha a través de un colector común que suele comportarse como una obstrucción, provocando de esta forma una hipertensión pulmonar pasiva, además de suponer una sobrecarga de volumen de las cavidades derechas con un consiguiente hiperflujo pulmonar y riesgo de edema pulmonar. Dentro de los pacientes que tienen una hipertensión venosa pulmonar con flujo pulmonar normal, también están los pacientes que tienen miocarditis o una miocardiopatía dilatada. En este tipo de pacientes encontramos edema intersticial, un edema alveolar con un fallo respiratorio, que esto conlleva un aumento de la presión de la aurícula izquierda, que se transmite de forma retrógrada a nivel venoso pulmonar, dando lugar a una hipertensión pulmonar postcapilar con un flujo pulmonar normal. La hipertensión pulmonar postcapilar mantenida en el tiempo puede producir un aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar, provocando una disminución, una disfunción cardíaca derecha. En estos pacientes, la disminución del retorno venoso provocada por la ventilación mecánica tiene poca repercusión sobre el volumen sistólico. En cambio, la presión intratorácica supone una reducción de la poscarga del ventrículo izquierdo por un aumento del gasto cardíaco. Dentro de los pacientes que tienen cardiopatías con obstrucción del flujo pulmonar, sería directamente cardiopatías con hipoflujo pulmonar, encontramos la estenosis o la atresia pulmonar y la tetralogía de Fallot. En los pacientes que tienen una hipoplasia de la pulmonar, se pueden asociar con anomalías de las ramas pulmonares, aumentando la poscarga del ventrículo derecho, o la falta de comunicación anatómico-funcional con el ventrículo derecho, es decir, directamente la atresia pulmonar. En este tipo de pacientes, el flujo pulmonar va a depender directamente de vasos colaterales aortopulmonares que están expuestos a una presión sistémica, que van a conllevar, por ende, a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. En estos pacientes lo que vamos a tratar de hacer es disminuir en la medida de lo posible las presiones intratorácicas para disminuir de esta forma la poscarga derecha y favorecer a la eyección del ventrículo derecho. Significa utilizar volúmenes TIDALs entre 6 a 8 mililitros kilos o presiones inspiratorias bajas para obtener este tipo de volumen TIDAL. Dentro de otro tipo de pacientes, como por ejemplo en pacientes posoperatorios de un Glenn o de un Fontan, tenemos en este tipo de pacientes, perdón, la disfunción diastólica del ventrículo derecho está presente, ya que el retorno venoso sistémico tiene que vencer la resistencia de la circulación pulmonar sin ayuda de la bomba cardíaca, por lo que compromete el llenado del ventrículo izquierdo. Cualquier situación de llenado inadecuado potenciado por la ventilación mecánica con presión positiva va a suponer una disminución del gasto cardíaco.
Estos pacientes son extremadamente sensibles al aumento de las resistencias vasculares pulmonares, de modo que pequeños aumentos de la torácica, secundarios a la ventilación mecánica, fundamentalmente a la presión inspiratoria, van a suponer una reducción significativa del gasto cardíaco. Los pacientes que tienen posoperatorios de la técnica de Glen o de Fontan, estos pacientes van a presentar una mejoría hemodinámica con la retirada de la ventilación mecánica o pacientes, modalidades ventilatorias con presión de soporte, ¿no? En general, estos pacientes que son univentriculares tienen una falla del ventrículo derecho y cuando hay una falla del ventrículo derecho, la presión positiva no los favorece, todo lo contrario. Así que en este tipo de pacientes se deben utilizar modos ventilatorios que tengan una presión de soporte, como por ejemplo CMB. Volviendo a esto, hablando de la falla ventricular derecha y los pacientes que son posoperatorios de un Glen o de un Fontan, se debe hacer una extubación precoz durante las primeras 4 a 6 horas del posoperatorio. Todo esto para tratar de aumentar el retorno venoso sistémico y el flujo pulmonar. En una situación de hipoxia, a pesar de que haya una situación de hipoxia, se debe intentar mantener al paciente extubado, ¿no? En el caso de que no sea posible mantenerlo extubado, se deben emplear modalidades ventilatorias espontáneas o de soporte para minimizar el retorno venoso pulmonar mediante el empleo de la PEP óptima, volúmenes TIDARS bajos y una FIO alta. En el caso del posoperatorio de una cirugía de tetralogía de Fallot, también hay una disfunción a nivel del ventrículo derecho, aunque en diferente grado, por lo tanto, la hemodinamia es vulnerable a los aumentos de la presión intratorácica y en ellos también está demostrada la mejoría del volumen de eyección y del gasto cardíaco con la respiración espontánea, ¿sí? Hay otras cardiopatías congénitas que conllevan a la compresión de la vía aérea. Dentro de estas están las anomalías de los troncos supraórticos y las arterias pulmonares, los anillos vasculares, la dilatación de tronco o ramas pulmonares. Estas anomalías van a determinar una obstrucción extrínseca crónica de la vía aérea de mayor calibre, que si se hace grave puede conducir a una insuficiencia respiratoria obstructiva, siendo preciso el soporte ventilatorio para vencer dicho aumento de resistencia. Para hacer un recuerdo de lo que ya hemos hablado de hipertensión pulmonar, el objetivo de la ventilación mecánica en la hipertensión pulmonar será conseguir una adecuada oxigenación y reclutamiento alveolar. Eh, Habrá que disminuir las resistencias vasculares pulmonares y mantener la capacidad residual, evitando la sobredistensión. En los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, nuestra presión parcial de oxígeno objetivo será mayor a 100, recordando que la hipoxia aumenta la resistencia vascular pulmonar y eso es lo que no deseamos en una hipertensión pulmonar. La CO2 debe ser entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Durante crisis de hipertensión pulmonar se puede tener una estrategia de hipertensión, de hiperventilación pulmonar para tratar de tener una CO2 menor a 30. Posterior a que pase esta crisis de hipertensión pulmonar, se debe mantener una normoventilación. Y otra cosa que ya les había mencionado antes es que se pretende tener un pH mayor a 740 con un bicarbonato mayor a 21 y en ese caso, en crisis de hipertensión pulmonar, puede ser necesaria incluso la administración de bicarbonato para corregir el bicarbonato y el pH, ¿no? Los volúmenes corrientes que se van a utilizar para ventilar en una hipertensión pulmonar deberían ser entre 5 a 8 mililitros kilo con una presión meseta menor a 30 y con una PEP óptima. Como hemos comentado antes, hay que evitar el desreclutamiento por la sobredistensión. Y también en casos de hipertensión pulmonar severa, se puede utilizar óxido nítrico inhalado como un vasodilatador selectivo.
Para terminar de hablar de lo que es ventilación mecánica, es importante recordar algunas cosas para la extubación del paciente, tomando en cuenta que el destete puede desencadenar en los pacientes una disfunción ventricular, un edema cardiogénico por un aumento del llenado intratorácico, sabiendo que al retirar la presión positiva a nivel pulmonar va a mejorar el retorno venoso a nivel de las aurículas. El destete supone además un estado catecolaminérgico que conlleva un aumento del consumo del miocardio de oxígeno con riesgo de isquemia y de algunas cardiopatías. Previo a la extubación, como cualquier otro paciente, debemos constatar que nuestro paciente tenga una estabilidad hemodinámica. En el caso de uso de inotrópicos, si uno tiene adrenalina, sea adrenalina de 0,05 gamas o una dobutamina no mayor a 5 gamas. La estabilidad respiratoria, habrá que ver si no tiene alguna infección o alguna coinfección a nivel pulmonar antes de realizar el destete. Asegurar un nivel adecuado de conciencia y una adecuada hemostasia. Mm, y como ya habíamos hablado en la anterior diapositiva, existen pacientes que se van a beneficiar de una extubación precoz, que sería una extubación dentro de las 4 a 6 primeras horas del postoperatorio que se llama fast track, tomando en cuenta ciertos recaudos, ¿no? O sea, no todos los pacientes son candidatos para extubarse rápido. Son pacientes que tienen que tener más de 3 meses, que tienen que pesar más de 4 kilos, que el tiempo de clampeo sea menor a 30 minutos, que si han estado con circulación extracorpórea eh, hayan estado menos de 1 hora y que no tengan ninguna comorbilidad. Eso es todo. Últimamente la ecografía en general en las áreas de cuidados intensivos de emergencia o críticos está como en el boom, ¿no? Y cada vez existen más ecógrafos disponibles en las áreas críticas. Entonces, ya tenemos que empezar a familiarizarnos con algunas técnicas, con algunas medidas que nos ayudan mucho, sobre todo cuando tenemos pacientes muy complejos, como vamos a ver ahora, ¿no? En algunos casos. Entonces, vamos a empezar un poco con lo que es la ecografía funcional. Dentro de lo que es la ecocardiografía funcional, también ustedes están más familiarizados tal vez con la idea de lo que es un POCUS, que es una ultrasonografía enfocada al paciente crítico. Existen muchas denominaciones, muchos cursos ya actualmente sobre esto, libros, guías, ¿no? De las distintas sociedades de cuidados críticos. Aquí tenemos una imagen solo para que veamos la gran utilidad del ultrasonido, no solamente desde la parte cardiovascular, sino también en lo que es sistema nervioso central con la detección de hipertensión endocraniana con una ecografía de globo ocular, ¿no? Por supuesto, el manejo de colocación guiada por ecografía de vías centrales, de drenajes, la ecotorácica con los patrones de si hay edema intersticial, neumotórax, si hay neumonía, si se está reclutando bien, ecodiafragmática, para winear a los pacientes la ecodiafragmática, ya hay guías también sobre eso, la ecocardiografía, que es el tema de hoy, después está la ecoabdominal, sobre todo en politraumas, que es donde más experiencia hay, ¿no? Y después, bueno, tenemos otras áreas que por ahí en pediatría no son tan frecuentes, pero es súper útil tener un ecógrafo en una sala de emergencia y, por supuesto, en una terapia, ¿no? Entonces, la ecocardiografía funcional surge como una herramienta clínica, lo que quiere decir que va a ir a complementar nuestro pensamiento clínico, en ningún momento va a suplir nuestro pensamiento clínico, ¿no? Para valorar el estado hemodinámico de un paciente, luego de demostrarse que los métodos clínicos usados tradicionalmente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en este caso está hablando de neonatos, son limitados y muchas veces tardíos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito de artículos donde nos dice la primera serie de casos, de 150 casos críticos en pacientes, estos son pediátricos, demuestra la utilidad del POCUS, ¿no? En 1993, ya hace mucho tiempo que tenemos esto, ¿no? La primera aplicación de POCUS en pacientes críticos pediátricos, donde fue realizada en general dedicada a la colocación de vías centrales, ¿no? Guiadas por
La canulación permitió ampliar la guía de procedimientos a colocaciones de vías arteriales, punciones lumbares, procedimientos en peritoneo, pleura, drenajes de líquido pericárdico guiados por eco, incluso procedimientos por cateterismo hemodinámicos hacemos guiados por eco, ¿no? El término focus cardíaco, ya exclusivamente cardíaco, se utiliza para describir a la ecografía, a la adquisición y a la interpretación de imágenes de estructuras cardíacas por médicos no cardiólogos, ¿no? El focus está diseñado para no cardiólogos, que van a evaluar a no cardiólogos pediátricos para evaluar el tamaño, la función sistólica y la fisiología cardíaca. La expectativa del focus involucra una evaluación focalizada, enfocada en lo que es el corazón, realizada a la cama del paciente para ayudar la rápida toma de decisiones y los determinados tratamientos y manejo clínico. El focus cardíaco no incluye evaluación anatómica, estructural, no evalúa cardiopatía congénita, ¿no? Cuando existen muchas guías, esta es de la Sociedad Europea de Ecocardiografía, donde ellos dicen, hubo como una reunión de varias especialidades que son necesarias para ponerse de acuerdo en las guías de ecografía crítica. Dentro de ellos estamos, por supuesto, los cardiólogos, los ecografistas, los anestesistas, que también tienen que tener ecografía, ya en muchos lugares lo tienen, y es más, hacen anestesia guiada por eco, pediatría de emergencia y cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Los beneficios de la ultrasonografía en las salas de emergencia o en las áreas críticas es que es una herramienta no invasiva, no irradia, como a nosotros nos decían, no irradia, no molesta, no duele, al pie de la cama del paciente, ¿no? Es fiable, quiere decir que hay muchos valores ya validados, y permite revisión en diferido, se permite grabar, ver varios ojos con diferentes opiniones para validar los estudios, ¿no? Dentro de las indicaciones del focus cardíaco, se puede utilizar ¿para qué? Para evaluar la fisiología, las causas y los efectos posteriores y relacionados con hipotensión, shock, precarga, capacidad de respuesta a volumen, que nos ayuda a predecir si ese paciente va a responder o no a volumen, a evaluar los pacientes post-paro circulatorio, función sistólica cualitativa del ventrículo izquierdo. Solamente están validados para no cardiólogos las técnicas cualitativas, ¿no? Que vamos a ver un poco. Presencia de derrame pericárdico, tamaño y evaluación de la función y de la presión. Entonces, a nosotros en general, la ecocardiografía funcional nos va a ayudar sobre todo a volver a tomar el camino en aquellos pacientes que ya hemos hecho distintos manejos de un shock asintomático. Entonces, después de las 6 semanas más o menos, vamos. Entonces, muchas veces nos va a ayudar en qué pacientes, en un paciente que tiene un shock refractario a catecolaminas que no sabemos, ¿no? ¿Dónde estamos? No sabemos si es el problema de volumen, no sabemos si es que no responde a los inotrópicos, no sabemos si es poscarga, no sabemos si es un shock obstructivo, es un neumotórax hipertensivo. Entonces, en ese tipo de pacientes nos va a ayudar mucho lo que es la ecografía funcional. En hipertensión pulmonar también, vamos a ver un poco algunas cosas. Vamos a encontrar pacientes que tengan disfunción leve o anomalías regionales que a veces con la ecografía por médicos no cardiólogos, a veces la disfunción leve puede pasar inadvertida. Está diseñado el focus para ver fallas severas, ¿no? Pero también tenemos que acordarnos que vamos a encontrar fallas de la función del ventrículo izquierdo en pacientes que sufren de enfermedades inflamatorias agudas. Ya hemos visto lo que es el FIMS, tenemos muchas miocarditis postvirales, ahora estamos en época de bronquiolitis, también tenemos miocarditis secundarias a virus respiratorios, ¿no? La ecografía pulmonar también, por ejemplo, va a ayudarnos mucho en el sentido de evaluar un neumotórax como componente de la evaluación de un paciente que tiene una hipoxia de hipotensión. Entonces, adiestrarse para manejar el ecógrafo nos ayuda muchísimo, ¿no? Hasta que por ahí no tenemos rayos X a mano, o si tarda, un ecógrafo puede ser mucho más útil. Aquí les deseo una diapositiva, no vamos a hablar exclusivamente de lo que es la ecofuncional neonatal, pero en el caso del neonato, como ya vimos en las cardiopatías también, su fisiología es distinta y la patología que tiene que enfrentar el neonato es diferente al resto de los niños, ¿no? En los neonatos, básicamente lo que hacemos, también podemos hacer en pediatría, es la evaluación de cómo están los catéteres arteriales o venosos, la ubicación, ¿no?
si hay alguna anomalía en la posición de vías. Después tenemos que evaluar, podemos evaluar derrames, al igual que en los pediátricos. Se evalúa lo que es la precarga, la bulimia, el estado de bulimia. Pacientes que están con hipotensión, acidosis láctica o metabólica de difícil manejo, también la ecofuncional nos va a ayudar mucho. Por supuesto, el neonato va a tener algunas otras cosas, como por ejemplo la evaluación ductus con repercusión, que está incluido dentro de la ecografía funcional neonatal, la hipertensión pulmonar, los patrones de membrana hialina. No vamos a entrar en neonato esta vez. Dentro de las competencias de la ecocardiografía clínica, podemos ver que nos va a ser útil para qué. Si tenemos sospecha clínica, siempre el ecocardiograma va a ir a complementar nuestra sospecha clínica. Sospecha clínica de hipovolemia grave, podemos encontrar como datos ecocardiográficos, por ejemplo, ventrículos de menor tamaño, pequeños, hiperdinámicos, hipercontráctiles, muy móviles, ¿no? Una vena cava inferior pequeña, que aquí les vamos a dejar los cortes por peso, por superficie corporal de la vena cava. En caso de que sospechemos que hay un fallo del ventrículo izquierdo, vamos a evaluar la función global del ventrículo izquierdo. Vamos a poner un par de imágenes como para ver más o menos cómo se ve una falla severa. Fallo del ventrículo derecho, cuando pensamos que está en falla el ventrículo derecho, que ya vimos que eso va a predisponer a tomar nuestro setting, cuánto de PEP le vamos a dar, ¿no? En los SDRAs, en las hipertensiones pulmonares. Entonces podemos encontrar ventrículos derechos muy dilatados, y también el estado de la vena cava inferior, que va a estar muy dilatada, va a representar un aumento de mucha presión en esas cavidades, ¿no? Por supuesto, el taponamiento cardíaco es una de las competencias de la ecocardiografía crítica. No solamente la presencia del líquido pericárdico, sino ver algunas cosas a grandes rasgos que son parte del taponamiento, como el colapso de las cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho. Insuficiencias valvulares, ¿no? Que cuando son severas nos va a ayudar un poquito a ver qué es lo que puede estar empeorando a este paciente. Y los pacientes que sufren de paro cardíaco, que son reincidentes o reingresan en paro en varios episodios durante el turno, durante el día. Para eso nos ayuda a evaluar causas reversibles, ¿no? Taponamiento, hipovolemia que no se pudo corregir por alguna cosa, neumotórax, tromboembolismo, que en pediatría no es muy frecuente, pero nosotros ya hemos tenido por lo menos unos 3 o 4 casos aquí. Disfunción global del ventrículo izquierdo también, ¿no? Bien, esta es otro cuadrito que ahí les dejé un poquito del paper que lo sacamos. Es un cuadrito que también está bueno, sobre todo para los terapistas, donde nos dice cómo nosotros podemos evaluar con un ecógrafo el estado de la bomba cardíaca, el estado de lo que es la volemia, ¿no? Y el resto son como vías periféricas, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la bomba cardíaca, vamos a ver la comparación de hallazgos de los diferentes tipos de shock. Entonces tenemos shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo y shock distributivo. El shock es tal vez el motivo más frecuente por la que, por lo menos aquí, hacemos ecocardiografía funcional, ¿no? Entonces, es muy útil. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un shock hipovolémico, ya vimos, vamos a tener un corazón hipercontráctil, las paredes del ventrículo izquierdo están colapsadas y el ventrículo derecho también está pequeño. Cuando es un cardiogénico, el corazón está muy dilatado, globuloso, muy grande, muy hipocontráctil, ¿no? Cuando tenemos un obstructivo, vamos a tener probablemente la causa de la obstrucción, un taponamiento cardíaco, o si tenemos una gran dilatación del ventrículo derecho, pensaremos algo que aumenta la presión del ventrículo derecho, por ahí un neumotórax, haremos una ecopulmonar. Y en el distributivo vamos a tener un corazón hipercontráctil, ¿no? Si es un shock caliente, y un hipocontráctil si es un shock frío. En cuanto a lo que es el tanque que dice aquí, se refiere al estado de volemia, vamos a ver en el shock hipovolémico, por supuesto, una vena cava inferior pequeña, que es muy colapsable, colapsa más del 50% con la inspiración. La vena yugular va a estar pequeña, el líquido peritoneal, bueno, eso es parte del FAS y puede haber derrame pleural. En el shock cardiogénico, al contrario, una vena cava izquierda muy dilatada, no se colapsa, puede haber edema pulmonar, cuando no vamos a hacer ahora clase de eco pulmonar, pero las líneas P de Kerley, que son parte de la congestión del edema pulmonar cardiogénico, con la eco pulmonar no es muy difícil y es bastante accesible para corroborar lo que le pasa al paciente. Ascitis, derrame pleural, ¿no? El shock obstructivo también, si tenemos un taponamiento, un neumotórax hipertensivo, una pericarditis constrictiva, tenemos una vena cava izquierda también muy dilatada,
pero con un corazón hipercontráctil. Entonces, son datos que nos van a ayudar mucho, ¿no? Este cuadrito me parece súper útil para la terapia, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cosas que ya por ahí están muy discutidas y validadas en lo que es pediatría, como lo que es el gasto cardíaco por eco, ¿no? Entonces, aquí tenemos un paper, ¿no? En población pediátrica, donde ellos han hecho una comparación del monitoreo por pico, que es una detección por un domo, un transductor, que hace un monitoreo invasivo del gasto cardíaco continuo, en el monitor, una cosa, una belleza, ¿no? Versus lo que es el gasto cardíaco por eco, ¿no? Entonces aquí tenemos el aparatito que mide el pico. ¿Se imaginan una hermosura conectada al monitor y que nos diga gasto cardíaco continuo? O sea, una belleza. Y tenemos lo que ellos han hecho. Entonces ellos han evaluado 15 pacientes con diagnósticos de shock séptico, shock cardiogénico, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar. Fueron hospitalizados en la terapia ahí. Todos tenían monitoreo de pico, ¿no? Y ellos han hecho comparación de lo que es gasto cardíaco por eco, gasto cardíaco por pico. Índice cardíaco por eco, índice cardíaco por pico. Y no han visto gran variación. Vamos a ver sus curvas. Han hecho cruce de los valores tanto por eco como por pico. Y la verdad que son estadísticamente significativos. Tiene muy buena correlación el cálculo del gasto cardíaco por eco. Aquí también tenemos el índice cardíaco por eco versus el índice cardíaco por pico. Entonces, también estadísticamente significativo. Es uno de los artículos que ha validado lo que es el monitoreo de gasto cardíaco por eco, ¿no? Sin embargo, el eco también tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones podemos encontrar en el focus cardíaco? No es apropiado para evaluar síntomas o signos que sugieran cardiopatía congénita estructural. El focus no va a haber una cardiopatía congénita. Estamos hablando de una falla funcional, no estructural. Por ejemplo, si queremos ver un paciente cianótico con soplo, no es el focus el adecuado, ¿no? A veces podemos tener malas ventanas acústicas, es decir, por más de que tengamos un buen equipo y todo, pero no se puede ver porque hay atrapamiento aéreo, hay mucho tejido celular subcutáneo. A veces tenemos dispositivos, ahí peleamos con los electrodos, con los cables, con los drenajes, con los vendajes, ¿no? Tenemos a veces pacientes quemados, entonces es un poco difícil. Pronados, ¿no? La ventilación también puede alterar un poco algunos detalles de la eco, por supuesto. El focus cardíaco es apropiado en pacientes que presentan problemas hemodinámicos, inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria aguda, cuando no se sospecha de cardiopatía estructural, ¿no? Cardiopatía estructural para los cardiólogos pediatras, que bastante a veces también se complica, ¿no? El focus cardíaco, dentro de otras consideraciones, debe consistir en modos básicos de ecografía. Vamos a ver modos básicos, ¿no? Dentro de los modos básicos está el modo bidimensional, que básicamente es la imagen en blanco y negro que se mueve. Ese es el bidimensional. El modo M, que es un modo que no se mueve, es estático y también está en blanco y negro, ¿no? Y a muy pocas imágenes, muy pocas veces, el focus está dirigido a que se aprenda color, no está dirigido a eso, ¿no? Deben ser evaluaciones breves, se recomienda que duren entre 5 y 7 minutos, no más de 10 minutos, porque estamos hablando de evaluaciones precisas, para lo cual quiere decir que uno tiene que tener una sospecha clínica e ir a corroborar con el focus. No podemos nosotros estar perdidos en la impresión diagnóstica y clínica y pensar que el ecógrafo nos va a dar la solución. Entonces, tenemos que tener una sospecha previa para corroborar o no con el ecógrafo. Dentro de algunas consideraciones para que uno pueda ejercitar lo que es la ecografía funcional, se recomienda que deberíamos tener transductores por lo menos de las frecuencias de 2.5 hasta 7.5, que son frecuencias amplias para poder ver distintos lugares en pacientes pediátricos, ¿no? Aquí tenemos una imagen solo como para que nos familiaricemos con los tipos de transductores. Tenemos los transductores convexos que nos van a ayudar más para ver otro tipo de áreas como abdomen, pelvis, pulmón. Quiere decir que no todos los transductores van a servir para lo mismo. El transductor de cardio no va a servir para ver vías, por ejemplo, para colocación de vías periféricas, ¿no? El lineal tenemos aquí para ver, sí, para vía superficial, músculo, tejidos blandos, y el sectorial, que es el cardiológico y que también puede ayudar en cerebro, ¿no? Aquí les voy a dejar esta tablita que es del Pediatrics, una recomendación para más o menos tener una idea cuando uno tiene un ecógrafo y no sabíamos que lo podemos usar. Aquí tenemos las frecuencias y para qué podemos usar cada frecuencia, ¿sí? Igual esto les queda en la clase.
Un poquito para familiarizarnos, para los que no somos cardiólogos, ni ecografistas, ni nada, todos los transductores tienen una marca, que vemos acá. Esa marca tiene que ir en el mismo lugar de la marca que está aquí, esta imagen del ultrasonido en la pantalla. Si la marca va a la izquierda, la marca va a la izquierda del transductor también. Si la marca va a la derecha, también la marca va a la derecha. Por supuesto, todos los que tengamos ecógrafos en nuestras salas tenemos que familiarizarnos con los botones, ¿no? La botonera. Hay distintos botones, pero nosotros en el POCUS lo que se recomienda usar es el modo, van a encontrar aquí un botón que dice PW, que es el pulsado, que nos va a ayudar a calcular gasto cardíaco, que ahora vamos a ver algunas fórmulas. El color muy pocas veces, y el B, que es el modo bidimensional, que es la imagen que se mueve en blanco y negro, que es la que más vamos a usar. Después están estos otros botones que pueden ser así flechitas para arriba o para abajo o perillas que nos van a decir profundidad. Esto es muy importante porque cuando nosotros queremos tomar una imagen que nos ayude, tiene que ser una imagen que ocupe el centro de la pantalla. Mientras, si es muy pequeñita, nos va a dificultar a nosotros mismos evaluarla. Entonces, para darle magnitud en el tamaño, estos botones que son profundidad van a ampliar la imagen y nos van a ayudar a ver. Entonces, hay que familiarizarnos con los botones de nuestros ecógrafos. Bueno, dentro de las guías de ecocardiografía funcional, para emergencia, estamos hablando para área crítica, se usan solamente 5 tomas, ¿no? Eso es lo que vamos a familiarizarnos hoy y le vamos a sacar provecho. Entonces, dentro de las tomas que se usan está el subcostal 4 cámaras, ¿no? O subsifoide. Está la subcostal vista de vena cava inferior, el paresternal eje largo, el paresternal eje corto y el apical 4 cámaras, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una por una. Aquí tenemos un poquito más, otra recomendación de las vías. Acá tenemos subcostales, ¿no? Vena cava, coronales. Aquí tenemos el apical, 4 cámaras para familiarizar más o menos dónde va en el tórax, cómo más o menos tiene que ser la imagen. Y tenemos los parasternales en eje largo y en eje corto. Esto va a quedarles en la clase porque es como una guía cuando tengan un ecógrafo ahí y quieren practicar con un paciente, porque lo mejor que pueden hacer es practicar y practicar, ¿no? Entonces aquí dice cómo tendría que ser tomada la vista subcostal. La vista subcostal, como ven aquí, tenemos el transductor con la marca al lado izquierdo, hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿no? Al lado izquierdo del paciente, paralelo al diámetro mayor del tórax, subsifoide. Y podemos poner la marca más o menos que se dirija hacia la hora 3 o 4. ¿Para qué? Para tener esta imagen. ¿Esta imagen para qué la usamos? Para ver derrames pericárdicos, es la mejor para ver derrames. También nos ayuda para ver función ventricular y por supuesto para ver derrames pleurales. Esta imagen lo usan mucho nuestros residentes en la emergencia y nuestros médicos de emergencia hacen mucho esta ventana y con eso nos ayuda muchísimo a hacer tratamientos de emergencia. Aquí tenemos lo mismo con un esquema, el paciente en decúbito supino, 2 dedos por debajo del apéndice sifoides, el transductor que tenga la marca hacia el lado izquierdo, y un poquito, como ven aquí, este es el transductor, y del transductor se abre un abanico de ultrasonido. Ese abanico es el que nos va a dar el corte. Entonces, dependiendo de cómo nosotros movamos el transductor, va a hacer diferentes cortes y tomas al corazón. Entonces, yo puedo ir cortando dependiendo de cómo muevo, ¿no? El transductor. La imagen que se debería ver desde ahí es así. Tenemos un esquema con la marca a la izquierda, y aquí tenemos identificados algunos aspectos. El hígado, acostado sobre el hígado, tenemos el ventrículo derecho, y si tenemos derrames pericárdicos vamos a tener líquido ahí. Después vamos a ver un par de imágenes. El ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La segunda toma es la toma de vena cava inferior. De la imagen anterior que tuvimos, vamos a rotar en 90 grados con la marca dirigida hacia la cabeza del paciente, o hacia el cuello, ¿no? Como si fuera paralelo al esternón. Y ahí vamos a ir moviendo de derecha a izquierda y vamos a ir viendo hacia la derecha la cava y hacia la izquierda la aorta. La cava está hacia la derecha de la columna y la aorta hacia la izquierda de la columna. Entonces, así vamos a encontrar los vasos. ¿Para qué sirve? Para encontrar el comportamiento, evaluar cómo se comporta la vena cava inferior, que ya vimos que es excelente para ver volumen. Tiene algunas limitaciones, pero nos ayuda mucho para ver presiones de las cavidades derechas también y el estado de hidratación, de volemia del paciente.
Aquí también lo mismo, como ponemos, ¿ven? Coloque el transductor perpendicular al paciente, perpendicular a la vista subcostal anterior, perdón, la marca hacia la cabeza. El paresternal eje largo nos va a ayudar si queremos calcular mejor nuestro gasto cardíaco, porque la cava tiene algunas limitaciones, sobre todo en pacientes ventilados. Entonces, el paresternal nos ayuda mucho al gasto cardíaco en sí, al gasto aórtico, ¿no? Entonces, el paresternal, aquí vemos cómo se toma. Vamos a estar más o menos en el cuarto espacio intercostal, con el transductor, con la marca dirigida hacia el hombro derecho, ¿no? Esto igual les va a quedar ahí en la clase, ¿no? Evalúa que el diámetro y la función del ventrículo izquierdo. Podemos ver también derrames pericárdicos y también ver derrames pleurales. Aquí lo mismo, tercer o cuarto espacio intercostal con la marca hacia el hombro derecho. Después vamos a hacer una pequeña práctica con un pacientito. Aquí tenemos también la identificación de la imagen que vemos en un subcostal, ¿no? Con la marca a la izquierda. Ventrículo derecho, la aorta, que nos va a ser muy útil, el ventrículo izquierdo, que vamos a evaluar ahí cómo se mueve, cómo se contrae. La otra imagen es la paresternal eje corto, que también estamos en cuarto espacio, pero la marca va hacia el otro hombro, ¿no? Ayuda a evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, el comportamiento de ambos ventrículos. Hemos visto que cuando la presión de las cavidades derechas aumentan, distorsionan y empujan al ventrículo izquierdo. El septum nos va a ayudar mucho a saber cómo está la presión en cada cavidad. Y también la presencia de derrame pericárdico. Y también cómo se ve. Aquí tenemos una apical 4 cámaras. El apical 4 cámaras es una de las vistas que también nos ayuda mucho a evaluar función. Básicamente, el transductor está colocado donde es el choque de punta máximo, ¿no? Cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Se acuerdan del choque de punta normal? Bueno, más o menos ahí va ubicado el transductor, ¿no? Con la marca más o menos en hora 3. Vamos a ver en el 4 cámaras, vamos a ver función de ambos ventrículos, vamos a ver la armonía de las cavidades, si uno está más grande, si uno está más pequeño, si no hay un ventrículo. Presencia de derrame pericárdico, colapso de cavidades derechas, y si le ponemos color, nos ayuda a ver muy bien lo que son daños valvulares. También, por supuesto, si hay masas, si pensamos que hay una vegetación, también es una cosa muy útil. Aquí tenemos un poco de la apical también, se los paso ahí. Cómo se ve, qué estructuras se ven identificadas. El 5 cámaras también nos ayuda mucho para calcular el gasto cardíaco. Es de la imagen de 4 cámaras, lo que hacemos es la cola del transductor, la vamos a llevar un poquito hacia los pies del paciente, vamos a bascular y va a nacer el ventrículo izquierdo, va a nacer la aorta. Vamos a poder medir el gasto en la aorta. Entonces, después de evaluar más o menos que son como recetas, ponga el transductor, gire, vaya, ¿no? Eso queda como ayuda a memoria hasta que uno se entrene, va memorizando dónde poner, cómo va poniendo, bueno. Entonces, de ahí uno, después de memorizar las posiciones, tiene que hacer un poco de entrenamiento al ojo. Cómo es lo normal que se mueve el corazón y cómo es lo patológico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la ecografía para no cardiólogos, se recomienda la evaluación cualitativa, no cuantitativa, porque la cuantitativa tiene muchos requisitos. Entonces, la cualitativa es la que está dentro de lo que es el focus cardíaco, ¿no? La cualitativa quiere decir que voy a ver subjetivamente cómo se mueve el corazón. Un corazón normal, todas sus paredes tienen que adelgazar en diástole y todas las paredes tienen que engrosar en sístole. Si veo eso, probablemente la función esté bien. Para eso usamos el modo bidimensional, que es el blanco y negro. Blanco y negro de la función global de ventrículo izquierdo. También se pueden usar otras técnicas. No están dentro de las recomendaciones del POCUS, pero se pueden usar porque los ecógrafos básicos lo tienen, ¿no? Que es la fracción de acortamiento, que ustedes cuando ven los estudios de ecocardiograma les informamos. Tiene una fracción de acortamiento de tanto, una fracción de eyección de tanto. Entonces ahí tenemos los valores normales, que significa disfunción leve, moderada, severa, y cómo nosotros lo tomamos. Básicamente es una comparación del diámetro diastólico máximo. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, cortado como una rebanada en un modo MM, que es este, con una imagen en blanco y negro sin movimiento, el diámetro diastólico comparado con el diámetro diastólico y se saca un porcentaje de cuánto acorta. Y con cuánto acorta se calcula cuánto de función sistólica de fuerza tiene, ¿no? Esto también es muy fácil de hacer. Aquí está la fórmula. Si ustedes esto lo pueden hacer en un ecógrafo básico, con la fórmula pueden sacar cuánto de fracción.
El POCUS debe utilizarse para la evaluación cualitativa de la contractilidad cardíaca, quiere decir una evaluación por observación ocular en múltiples vistas, 4 cámaras, como ya vimos, el eje largo podemos ver y el eje corto también. Vamos a ver, también podemos evaluar cómo está el ventrículo derecho. Esto también lo vemos mucho, es bastante útil, no es muy difícil. Ya vimos que este corte lo sacamos en el paresternal eje corto, ¿no? En las anteriores diapositivas. Y nosotros, básicamente, cuando vemos esta imagen, lo normal es que tengamos un ventrículo izquierdo esférico y un ventrículo derecho encima como una semiluna. Eso es un paciente normal. Si vemos eso, quiere decir que el ventrículo derecho tiene baja presión, una presión normal, y el que comanda en presión es el ventrículo izquierdo. Vamos a ver aquí que a medida que vamos avanzando en sobrecargas, vamos a ver que el septum se va aplanando, se va aplanando, se va aplanando. Mientras más se aplana, quiere decir que el ventrículo derecho empuja al ventrículo izquierdo, lo cual nos da un signo de hipertensión, probablemente pulmonar, ¿no? Podemos calcular lo que es el índice de excentricidad, que aquí tenemos un dibujito, se mide el diámetro que es paralelo al septum y el diámetro que está tangencial y dividimos entre los dos y aquí tenemos si es, lo normal es de 1, si es más de 1 en diástole vamos a ver sobrecarga de volumen, si es más de 1 en los dos, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Es muy útil también. Aquí tenemos cómo se va deformando a medida que aumenta la presión del ventrículo derecho, ¿no? Aquí tenemos un paciente con alta presión. Ven que este ventrículo derecho toma la forma esférica y el ventrículo izquierdo se convierte en una semiluna por alta presión del ventrículo derecho, lo cual, en este caso, probablemente tengamos un paciente que se está chocando, ¿no? Porque tenemos un ventrículo izquierdo colapsado que no puede cargar, ¿no? En la diástole está alterada. Aquí tenemos una imagen paresternal de un paciente que tiene una hipertensión pulmonar severa en un paciente con shock y tenía una bordetela pertussis. Este es de una revista. Este es de nosotros, de ayer. Este es de nosotros de ayer. Tenemos un paciente en la terapia con una bronquiolitis por sincicial, neumovirus y rinovirus. Lo mismo, un cuadro puramente pulmonar, una bronquiolitis que desencadena una hipertensión pulmonar severa, donde vemos que el ventrículo derecho toma la forma redonda, el septum está totalmente abombado hacia el otro lado y el que tiene la forma en semiluna es el ventrículo izquierdo, un cuadro muy grave. Esto también es un videíto que por lo visto no quieren correr, ¿no? Lo que les iba a mostrar en este videíto es para que vean cómo, si bien aquí en estática se ve el ventrículo izquierdo redondito, pero en movimiento se ve cómo el ventrículo derecho lo aplasta en sístole. Otra medida para que se familiaricen solo, pero no está dentro del POCUS tampoco, es el TAPSE. El TAPSE ustedes lo ven en todos los ecocardiogramas que les informamos. El TAPSE no es más que el desplazamiento sistólico de la tricúspide. Aquí tenemos una imagen pequeñita de las 4 cavidades y que se mueve para arriba, para abajo, y ese desplazamiento se mide y está muy validado para ver la función del ventrículo derecho. Entonces, dependiendo de cómo se mueve, podemos decir si está en una función normal o está en una función comprometida. Entonces, si podemos sacar un 4 cámaras bueno, podemos tomar muy fácilmente lo que es un TAPSE. El TAPSE está validado por edad. Aquí les vamos a dejar unas tablas para superficie corporal y para edad. Nos ayuda mucho a decidir si tenemos algoritmos de manejo de hipertensión pulmonar con falla de ventrículo derecho y sin falla de ventrículo derecho para decidir tanto la ventilación como para el inotrópico, ¿no? Entonces, por eso es muy útil. En cuanto al gasto cardíaco, ¿cómo sacamos? Bueno, algunos términos tenemos que familiarizarnos. El Doppler nos va a ayudar para calcular el flujo que pasa a través de un orificio de un diámetro fijo. Y este flujo va a ser igual al producto del área de ese lugar, ¿no? Por la velocidad a la cual atraviesa el flujo, ¿no? Es un poco de física que entra aquí en Doppler, ¿no? Para familiarizarnos algunos términos, el BTI es la suma de velocidades que conforman todo el total del espectro Doppler, el total de velocidades que pasan por esa área. El volumen sistólico en Doppler, en ecografía, es el resultado de el área de su sección transversal de ese vaso. Si queremos calcular volumen sistólico aórtico, el área del vaso aórtico transversal, por el BTI, que es la suma de velocidades de flujo que pasan por esa área.
El área se calcula pi por radio al cuadrado. Entonces yo calculo un radio, puedo tener el área. A eso le voy a multiplicar un BTI que ahorita vamos a ver y con eso tengo un volumen sistólico. El volumen sistólico por frecuencia cardíaca me da gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco indexado a superficie corporal nos da el índice cardíaco. En pediatría, en la mayoría de los lugares nos gusta usar mucho el índice cardíaco porque va indexado a superficie corporal. Entonces, aquí un poquito más de cómo se calcula lo que es el volumen sistólico. Aquí tenemos un poquito de cómo son los cálculos. Nosotros medimos el diámetro del área de donde queremos calcular ese flujo. Por ejemplo, el diámetro es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que cuando tenemos un eje largo, en la siguiente diapositiva se lo vamos a mostrar más cerquita, medimos la distancia de una pared a otra, es el diámetro. Dividido entre 2 tenemos el radio, ¿no? Entonces, el radio al cuadrado por pi nos va a dar el área, aquí estamos, el área de esa zona, aquí está, pi por radio al cuadrado, y esto multiplicado por el BTI nos da el volumen sistólico en mililitros. Ahí damos un poquito más para que les quede de ayuda. El gasto cardíaco, ¿en qué ventanas podemos hacer? Un eje, por supuesto, un eje largo. Aquí ven por qué lo usamos, porque vamos a calcular esta distancia, que es el diámetro del tracto de salida, que es inmediatamente bajo la válvula aórtica, ¿no? El diámetro. Después, un 5 cámaras para poner nuestra imagen del Doppler pulsado, que es PW en la botonera, que está justo por debajo de la válvula aórtica, que es el tracto de salida. Y con esto vamos a tomar un Doppler y al Doppler vamos a ponerle en los botones, hay un botón que dice medidas y vamos a elegir lo que es el BTI. Lo pueden hacer automático o manual. Entonces, esto lo mide la máquina, es un software, ¿no? Entonces, lo hace muy bien. Algunas máquinas no tienen software para este tipo de medidas, pero hay que investigar en sus ecógrafos que tengan, porque a veces lo tienen y es súper y muy validado en lo que es gasto cardíaco. Dentro de algunas medidas para que tengamos los valores normales de volumen latido, de gasto cardíaco y índice cardíaco por edad, ¿no? Entonces nosotros así podemos ayudar a los médicos de la emergencia, a los médicos de terapia, a los médicos de neo, diciendo está con hipovolemia y por eso no responde, a pesar de que le pusimos un montón, todavía le falta, o está con signos de hipervolemia, ¿no? O qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda muchísimo el gasto cardíaco. También, como veíamos, nos ayuda al estado de volemia y cuando nosotros pensamos que puede sufrir de hipovolemia, vamos a tener signos como muy groseros. Dentro de esos signos vamos a tener la apreciación cualitativa en un eje paraesternal, ven aquí, del signo de kissing ventricular, que es como que se están besando las paredes del ventrículo, está latiendo en vacío, ¿no? Aquí tenemos el septum interventricular y la pared, como que laten en vacío, ¿no? Es un signo de que le debe faltar volumen. Y por supuesto, la vena cava inferior de menor diámetro, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen como el septum con la pared se pegan, ¿no? Signos de hipovolemia. No son muy difíciles, no necesitan muchas cosas para hacer eso. En niños no ventilados, la presión de la aurícula derecha normal, va a dar lugar a la expresión de nuestro ciclo respiratorio en la cava y va a haber un colapso inspiratorio del diámetro de la vena cava inferior mayor al 50%. Cuando la vena cava izquierda está dilatado o se colapsa menos del 50%, para nosotros significa que la presión de las cavidades derechas está aumentada, por eso no se puede colapsar y no puede transmitir las presiones y las variaciones del pulmón hasta la cava, porque hay un aumento de presión ahí, está tensa. En cambio, una vena cava inferior colapsada puede sugerir hipovolemia, ¿no? Como ya vimos hace un ratito, en interacción cardiopulmonar, nosotros podemos con el ventilador aumentar la presión del pulmón, lo que puede hacer que la cava no se colapse, pero por una presión alta del ventilador. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí tenemos una imagen, cómo se ve una cava que se colapsa. Y aquí tenemos una cava dilatada, incluso con autocontraste, ¿no? En estático. Aquí les dejamos los valores de corte de vena cava por superficie corporal. Es súper útil para que lo usen. Ahora lo dejamos en la clase.
Y otra cosa muy interesante que está muy usado, validado y discutido tal vez en los papers de ecocardiografía funcional es cómo podemos predecir que ese paciente va a responder a volumen. Entonces, ¿son precarga dependientes o no? Y hay algunos datos muy interesantes ahí, varias medidas, pero hay una que es como la más validada en pediatría. Entonces, para eso nos dice que las variaciones del ciclo respiratorio promueven variaciones del volumen sistólico. Quiere decir que cuando yo respiro, inspiro, aumenta mi retorno venoso al retorno venoso a las cavidades derechas, aumenta mi gasto cardíaco en la inspiración. Esa variación se traduce también en la ecografía porque en inspiración va a aumentar el gasto cardíaco también, aumenta la cantidad de volumen que se inyecta. Los pacientes en ventilación mecánica, también la presión positiva va a inducir mayor variación incluso de volumen sistólico. Entonces, se puede usar incluso en pacientes ventilados esa variación. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Se dice que los pacientes precarga dependientes, quiere decir que van a responder a más volumen, van a tener una variación de la velocidad del pico sistólico aórtico mayor al 12%. ¿No? Y aquí nos pasa una fórmula. Y para hacer esta fórmula, lo único que tenemos que hacer, se los voy a dejar ahí la fórmula porque es una cosa de que la tengan a mano, pero lo que tenemos que hacer, a ver si la tengo acá, es tomar un 5 cámaras, ¿no? En el apical. Aquí esta marca que es del Doppler pulsado, que es el PW, va a estar ubicado por debajo de la válvula aórtica y voy a darle clic al botón PW y nos van a salir varios latidos. Yo lo único que voy a hacer es medir la velocidad de un latido con otro, de un latido con otro. Voy a tomar el máximo con el más pequeñito y eso voy a usar esta fórmula para ver cuánto por ciento varía. Si varía más del 12%, es un niño que va a responder a volumen. Eso está validado en pediatría, del 2013. Está muy bueno. Bueno, otra cosa muy útil, ya saliendo de lo que es gasto cardíaco y precarga, es el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, antes de que llegamos a tocar el ecógrafo para ver si el chico está taponado, por supuesto, tenemos que tener la sospecha clínica con la triada de Beck, ¿no? Entonces, para acordarnos, la triada de Beck tenemos ruidos cardíacos hipofonéticos, incurgitación yugular y shock, ¿no? Signos de taponamiento en el ecógrafo. Tenemos colapso de la aurícula derecha, ¿no? Y colapso del ventrículo derecho. Y dilatación de la vena cava izquierda que no se colapsa. Entonces, si nos acordamos, el taponamiento cardíaco es cuando la presión del líquido pericárdico es tan alta que ha aumentado y pasa a la presión de las cavidades derechas. Las cavidades en todo el corazón, las derechas, son las que menos presión tienen. Entonces, las que más fácil se colapsan son las derechas. La que primero se colapsa es la aurícula derecha y después el ventrículo derecho. Entonces, cuando el pericardio tiene más presión para colapsar esas cavidades, el paciente está taponado. Es una emergencia. Entonces, lastimosamente esto no va a correr, pero yo aquí les iba a mostrar. Esta es una imagen en apical 4 cámaras. Como ven aquí, aunque no se está moviendo, tenemos un despegamiento. Aquí esta imagen en negro. Esto no debería estar ahí. Este es un derrame pericárdico importante. El corazón está nadando en el líquido pericárdico. Y vamos a ver que con el ciclo cardíaco va a haber colapso de la aurícula derecha y colapso del ventrículo derecho. Entonces, si ustedes hacen una ventana apical de 4 cámaras o un subcostal también podemos ver, y se colapsan las cavidades del lado derecho, es un paciente taponado. Aquí también vemos cómo se ve, esto está desde subcostal, aquí tenemos el hígado, no hay ventrículo derecho, está colapsado y en otra parte del ciclo se va a colapsar la aurícula derecha. Donde se ve subcostal 4 cámaras o apical 4 cámaras. Agarramos nuestra guía de cómo se toma y le hacen. No es muy difícil, aquí lo hacen, ¿no? Lo hacen muy bien. Después, otra cosa que no vamos a entrar ahora, pero es para que vean un poquito cómo nació lo que es la ecografía funcional, que es la colocación de vías, ¿no? Así nació y se amplió a toda la utilidad que tenemos. Disminuye la radiación en los pacientes, solamente tenemos que buscar dónde está la punta del catéter. Y aquí que me parece espectacular, que lo tenemos que usar también, y es que es súper más fácil que lo que es cardio, es la eco para ver hipertensión endocraniana. Aquí tenemos un globo ocular, y aquí tenemos la vaina del nervio óptico, validado mayor a 4.5 milímetros, hipertensión endocraniana pediátrica.
un bonus track para los terapeutas. Y aquí les dejo un poquito de algoritmos. Esto es más para, hay muchos algoritmos, hay mucho sobre ecocardiografía funcional. Aquí tenemos un poco de algoritmos. El algoritmo RASH es para trauma pediátrico y después se va a complementar con lo que es un cardio, ¿no? Y aquí vemos si pensamos en taponamiento, si pensamos en fallas, si pensamos en dilatación, si vemos dilatación ventricular, si hay hipovolemia franca, ¿no? Si medimos el gasto cardíaco, qué es lo que podemos hacer, vemos si es respondedor a volumen o no respondedor, ¿no? Entonces, como son algoritmos muy lindos, ahí les dejé un poco de las referencias, aquí está, como para que como terapistas está re lindo leerlo porque, ¿no? Entra muy bien ahí las medidas, cómo le pasamos líquido, si está en ritmo sinusal, cómo está aquí la diferencial de la velocidad aórtica también, ya vimos respondedores, no respondedores. Podemos completar, si tenemos una vena cava izquierda muy dilatada, podemos completar con un eco pulmonar. Si hay líneas B, probablemente estemos hablando de un paciente en un SDRA cardioquínico, ¿no? Según la función del ventrículo izquierdo. Y un poquito aquí para que cuando tengan tiempo vean estas páginas. Esta se llama Focus 101, que es de ahí donde yo saqué lo que dice gire el transductor hacia hombro derecho, ponga tal, apriete tal, toma esta imagen y les da los nombres de lo que van a ver en el ecógrafo. Focus 101 es una. Tienen una app que es de Focus Atlas, que tiene un área de pediátrico. Muchos regalos para. Y la USPED latinoamericana, que es un canal de YouTube, donde van a ver todas las discusiones de uso de ecografía en el área crítica pediátrica latinoamericana. Esta es la escala de aprendizaje y nosotros estamos hasta el 20%. Nos falta esto. Entonces, bueno,